entendimiento y voluntad. Todo mi haber y poseer, tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Bueno, me llamo María Eugenia Muñiz, soy argentina, tengo 50 años recién cumplidos y me he convertido hace 7 años. Bueno, yo empecé un colegio católico a los 7 años, pero en marzo de ese año, cuando yo empezaba, falleció mi abuelo. Y ese abuelo era muy querido por mí y yo creo que me enojé mucho en ese momento con Dios. Ese año también tomaba la comunión, o sea que para mí todo eso fue como indiferente. No lo supe de que me fue tan indiferente hasta los 42 años, porque bueno, hice todo el colegio, pero yo no creía en la Virgen, no creía en Jesús, no creía en los ángeles, me parecían como muy fantasiosos, muy de cuento, con las alas y tal. Y bueno, entonces es como que no pude relacionarme con ellos desde la fe, ¿no? Y bueno, a los 42 años, después de pasar un periodo de depresión, de no encontrarle sentido a la vida, a pesar de tener un esposo, de tener unos hijos, de tener una casa, de tener todo más o menos aparentemente en normalidad, sentía como un vacío. Y bueno, ese vacío era profundo y siempre estaba con muchas dudas de que para qué estaba yo en este mundo. Me parecía que no podíamos pasar sin hacer un poquito de ruido, ¿no? Y bueno, entonces fue ahí cuando un amigo, hablando con un amigo, yo aquí en Cataluña y mi amigo en Argentina, me pregunta cómo estoy y yo le digo que no estoy bien, que estoy triste, entonces bueno, él me hace como una lista detallada de todo lo que a mí me pasaba, ¿no? Este amigo era católico, era muy creyente y yo no lo sabía, a pesar de que nos conocíamos desde los 15 años, y él rezaba mucho para que yo me convirtiera. Rezaba al Espíritu Santo sobre todo, y bueno, entonces cuando me hace esa lista detallada le digo, pero ¿cómo sabes si esto no te lo dije? Y me dice, porque bueno, te conozco y siento que es eso lo que te pasa. Y hablando con él, entonces es como que me largo a llorar porque veo que él me describe el interior perfectamente y entonces me largo a llorar y me dice, ¿por qué estás llorando? Le digo, ¿cómo sabes que estoy llorando si no me ves? Entonces me dice, porque lo siento. Entonces ahí es como que me di cuenta que algo que yo no podía manejar, yo que era tan estructurada, que era tan pensante, que todo lo quería dominar, me daba cuenta que había algo que ya no dominaba, ¿no? Y entonces me dice, bueno, anda al baño, mojate las manos, dice las muñecas, dice que eso te va a relajar y después volver. Bueno, cuando vuelvo me dice, ponete descalza, dice, y entonces yo ya empecé a hacer lo que me decía, si bien él siempre era una persona muy graciosa, que siempre hablaba en broma, pero me lo empecé a tomar en serio, ¿no? Lo que me decía. Y bueno, puse los pies sobre la tierra como me dijo, y me dice, te estoy abrazando, ¿lo sentís? Y ahí fue como que yo sentí una llamarada, no sé cómo llamarlo bien, ¿no? Un rayo, algo, o sea, una luz, algo que me entró por la mano izquierda, porque tengo esa sensación de recordarlo así, y que me recorrió todo el cuerpo. Y a partir de ahí es como que yo creo que ahí me conecté con lo divino, porque ahí fue cuando empecé a percibir muchas cosas que antes no las percibía y bueno, a tener una percepción especial sobre las personas. Y me di cuenta que las personas a veces pueden ser ángeles para nosotros y nosotros ángeles para los demás. Y bueno, empecé a vivir una situación tras otra, bastante, o sea, de casualidades, de esas cosas que uno piensa una cosa y sucede, y muchas sincronicidades que te llaman la atención y que sentís que te superan. Y bueno, la cuestión es que empecé a no dormir, empecé a no comer, empecé a olvidarme de tomar la pastilla que tengo que tomar por la tiroides, que estoy operada 2 veces de cáncer de tiroides.
Y bueno, se me conjugaron un montón de cosas que hicieron que terminara en un hospital psiquiátrico durante 21 días. Estuve allí durante 21 días, me diagnosticaron como bipolar y bueno, yo sabía que no era bipolar. Durante esos 21 días yo seguía pensando tal cual de que Dios existía, de que me asistía cuando yo necesitaba ayuda. Y bueno, entonces traté de aguantar ahí adentro como mejor pude, porque es una situación difícil, donde te encuentras con gente que realmente no está bien o no encontró todavía el porqué de su enfermedad o de su malestar o de su tristeza, su depresión, porque yo creo que todas las emociones son las que finalmente hacen eclosión y cuando estallan y le ponen rótulo, es cuando la gente pierde la cabeza, como dicen, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, después me fue poniendo las personas adecuadas y en el momento justo, y yo que tenía esa inquietud de saber de que no era enferma psiquiátrica, hizo que, bueno, me fuera a vivir a Fuerteventura, y en Fuerteventura, gracias a Dios, cambié de psiquiatra. Esta psiquiatra, la doctora Segura, que siempre me llamó la atención. Yo cuando vi el apellido dije, acá estoy bien, acá estoy segura. Y fue tal cual porque ni bien me senté, me dijo que no le importaba lo que yo tomaba. O sea, todo lo contrario de lo que había pasado aquí en el hospital donde me habían tratado. Dice, yo quiero saber desde que vos naciste hasta ahora, ¿por qué crees que te pasó esto? Entonces yo ya había escrito el primer libro, que se llamaba Mi amigo del alma, mi alma secreta, y ya había descubierto, escribiendo, cuál había sido la causa de mi depresión, que había sido la muerte justamente de mi abuelo. Y como justamente ese año tomaba la comunión, y es como que yo ahí le bajé la persiana. Y nada, entonces la psiquiatra me dijo que sí, que era probable que cuando uno tiene una pérdida importante entre los 3 y los 12 años, y es una pérdida no tratada, puede quedar una depresión endógena, que a lo largo de los años y con todo lo que uno va viviendo, en algún momento dado hace eclosión y se desmorona así como una casa o como, ¿no? Como un árbol que lo parten al medio y hay que volverlo a plantar. Era difícil porque la familia no entendía lo que me pasaba. Yo seguí tomando la medicación durante 2 años porque ellos estaban asustados y yo no quería, o sea, si bien yo sentía lo que me pasaba, no encontraba a las personas por ahí porque la familia no te entiende cuando, claro, no crees y de un día para el otro empiezas a hablar de Dios, de Jesús. O sea, es como que cuando uno reconoce a Jesús adentro de uno, necesita salir a contarlo, ¿no? Como le pasó a los caminantes de Maús. Y entonces como que te quema y tenés necesidad de contarlo, pero la gente no te lo recepciona a la par que tú, ¿no? Entonces es difícil porque aparte espiritualmente aquí no encontraba los lugares correctos donde, o sea, la iglesia, yo vivo en Cataluña y las misas son para mí como muy frías, o sea, aparte en catalán es que no es en el idioma en que yo rezo, entonces el cambio a Fuerteventura me vino bien también en ese aspecto, porque ahí fue donde hice la confirmación y ahí donde mi hijo también tomó la comunión. Porque yo no los había bautizado por el mandato social, pero no los había hecho confirmar porque dije, bueno, cuando sean grandes, que ellos decidan, esa historia, ¿no? Y bueno, y mi hijo, que fue el que me quiso acompañar y que quiso tal vez entender un poquito más qué me pasaba, a pesar de tener 12 años, él hizo la confirmación, la comunión y la confirmación. A la semana siguiente nos volvíamos a vivir a España, a la península, volvíamos a Vic, a Cataluña, y bueno, ese día tuve la confirmación de Dios de que no era locura, y yo colaboraba en Cáritas una vez por semana, y ese día se me sentó un señor adelante y su apellido era Dios, el apellido Dios, y el nombre era Manuel, como se llamaban mi papá y mi abuelo. Y bueno, como sabrán, Manuel quiere decir Dios en nosotros o Dios con nosotros. Y yo ya había escrito el segundo libro que se llamaba Señales,
y había hablado de los nombres y tal, y cuando dije, bueno, Dios, se me sienta el Señor Dios adelante, y se llama Manuel, dije, jolines, esto es fuerte, ¿no? Que el día que yo dudo de la fe, encontrarme con una persona con ese apellido que jamás lo había escuchado como apellido. Y bueno, y cuando se va digo, acá hay algo más, ¿no? Me acordé de eso de busca y encontrarás, y busqué, y en su carpeta figuraba la dirección donde él había vivido hacía 4 años, y daba la casualidad que ese señor había alquilado el mismo departamento en el que yo estaba viviendo en ese momento. Entonces fue tan choqueante, tan brutal, que dije, Dios mío, o sea, él está donde yo estoy, vive en mi casa, vive conmigo, o sea, me acompaña, ¿no? Y para más, INRI ese día llegó a mi casa y ese día había una carta para el Señor Dios, ¿no? Y ahí fue cuando le puse el título al tercer libro, que se llama Atentamente el Señor Dios, porque es un libro que está también lleno de señales y, bueno, o sea, es como que me hizo saber que Él estaba conmigo y que lo que yo necesitara, Él me iba a acompañar y a facilitar las cosas. Así fue que cuando escribí el segundo libro decidí, o sea, sentía la necesidad de dárselos al Papa, a los libros. Y bueno, por esas cosas también de Dios, conocí a una italiana, bueno, a una argentina que vivía en Italia, que ella llevó por primera vez los 2 libros, el primero y el segundo, y también de una forma así como muy especial, se lo pudo no dar al Papa en la mano, pero pudo entregar la bolsita en pleno mes de mayo, cuando era una locura, bueno. Y después me propuse dárselo yo, y también pude ir, y así muy fácil, sin estrés, sin correr, sin nada, también estuve al lado del pasillo, no en la plaza, sino en el salón Paulo, bueno, no me va a salir el nombre. Y también le pude tocar la mano, me miró los ojos, y es como que ahí me di cuenta que sí, que me facilitaba las cosas y sin estrés. O sea que siempre lo que más me preocupa a mí, ¿no?, es no sentirme estresada, ¿no?, cuando hago las cosas. Y es como que me facilita todo. Todo es tuyo, dispón de mí, según tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esto me basta. Bueno, Iñaki al principio bien, ya te digo, hicimos todo este proceso juntos ahí de la comunión, de la confirmación, pero después a los 3 meses decidimos separarnos con mi esposo, y yo creo que ahí también él le bajó un poquito el telón a Dios, porque él era un nene muy especial y que la familia era lo primero, ¿no? Entonces es como que eso le dolió. Y bueno, entonces a partir de ahí es como que ya no podía yo hablar tanto de Dios, porque ya veía que me retiraba un poquito el cuerpo. Sol no quería saber nada, o sea, el día de la confirmación, de la comunión, no fue. Y bueno, yo lo respeté, dije, bueno, o sea, es como que ya me daba cuenta que tenía que dejar los tiempos de Dios para que haga su trabajo, porque yo con ella en ese momento no podía. Teníamos una relación bastante problemática, porque era una adolescente con muchas, ¿cómo te podría decir?, con un carácter más fuerte, y no así mi hijo, que era un nene muy dócil y que, como digo yo, ya vino con todo aprendido. Y bueno, y a ella tuve que respetarle ese tiempo, ¿no? Entonces apliqué esa linda frase que dice, no le hables de Dios a tus hijos, no le hables a tus hijos de Dios, háblale de Dios a Dios de tus hijos, sí, así. Y bueno, eso, entonces hice eso, empecé a rezar por ellos, y bueno, empecé a ver los cambios en Sol, muy así paulatinos y tal, pero bueno, también yo ahí cuando me separé, mi hijo me dice, mamá, dice, ¿por qué no te vas a Argentina? Que vos
cuando venís de allá estás bien, estás feliz. Si te quedas acá con la separación y tal, vas a volver a estar mal. Entonces, bueno, es como que yo le digo, no, Iñaki, ¿cómo me voy a ir? Tenés 15 años. Es que mamá me dice, yo te prefiero lejos, pero bien, que no cerca, pero mal, ¿no? Entonces, esa frase, y que yo ya no me resistía tanto a las cosas, obviamente, bueno, hice todo lo posible para tratar de quedarme, pero no se me daba. Todo lo que hacía para quedarme no se me daba, y todo lo que hacía para irme se facilitaba, ¿no? Y bueno, traté de ver si me quedaba con Sol, porque él se quiso ir a vivir con el papá, porque el papá viaja mucho por su trabajo, entonces estaba en una edad que él quería estar más con el papá. Y bueno, entonces, pero yo creo que en realidad lo que quería era que yo estuviera bien en otro lugar, porque sabía que estando acá tal vez no lo iba a poder llevar bien. Y fue como una protección que yo sentí después, lo entendí. Y viendo lo que pasó después, es como que Dios me preparó separándome, ¿no? Físicamente primero, y preparándome en Argentina espiritualmente, porque allí sí que es como que pude tener más contacto con lo espiritual. Hice un retiro que se llama el Retiro de Emaús, que es súper potente, y donde recibí toda la confirmación de que todo lo que me había pasado acá no era locura. Había hecho mi propia Emaús en mi casa, porque todas las dinámicas de ese retiro las hice yo prácticamente sola en este lado del mar y sin saber nada. Y conocí amigas que son incondicionales y que ahora mismo me dan el soporte que yo necesito. Y es como que sentí el respaldo ese espiritual, o la preparación espiritual para poder soportar lo que venía después, ¿no? Esto que me ha pasado ahora hace 7 meses. Bueno, eso fue en septiembre, para el día del cumpleaños de Iñaki. El día del cumpleaños de Iñaki, ella pasa por la clínica donde yo trabajaba, porque ella trabajaba conmigo, nada más que ese día no había trabajado, y pasa y bueno, me deja ahí una estampita de la Virgen, que justo había ido una semana antes, una vela, y bueno, me deja eso ahí, ¿no? Y a las 2 horas tiene un accidente que le atropella una moto. Y bueno, está 2 semanas en terapia intensiva y fallece 2 días antes que falleciera Iñaki. Y bueno, Iñaki también tiene un accidente. Él va en una moto, en la parte de atrás, y lo atropella un coche cuyo conductor iba triplicando la tasa de alcohol a las 8 de la noche, porque había tenido un almuerzo al mediodía. Y bueno, él sale despedido y fallece en el acto. Bueno, yo me entero estando en Argentina, obviamente. Había ido a misa, había pedido bendiciones para mis 2 hijos, estaba como muy en paz, y recibo este llamado de mi ex esposo, y bueno, es como que se te viene el mundo abajo. Y nada, hasta que llego acá son las un poco más de 24 horas más largas de mi vida, muy enojada con Dios. Digo, yo que te hago tanta publicidad, que hablo de vos de la mejor manera, me pagás así, ¿no? Y bueno, mucho enojo el primer día. Y bueno, llego, pero en el momento de llegar es cuando lo veo a Iñaki, y lo veo en paz. Lo veo en paz, o sea, era la cara de un ángel, realmente era la cara de un ángel, y se veía que no había sufrido, ¿no? En el accidente. Y eso era lo que a mí, ahí es como empecé a bajar un poquito las revoluciones, y lo que me dejó tranquila. Porque siempre lo que a mí, por eso también me había ido a Argentina, para no hacerlo sufrir, ¿no? Para que él no pudiera sufrir más de la cuenta, y que haya muerto, o mejor dicho, haya partido, porque no me gusta ni usar la palabra muerte, porque muerte es como que se acaba, ¿no? Y ahora soy una convencida que no, que todo sigue. Pero que en el momento que él partió no sufrió. Esa fue como mi cable a tierra de nuevo, y volví a conectar también de una forma
especial, se podría decir, porque su funeral fue algo extraordinario, fuera de lo común realmente. Y bueno, hubo 400 personas que pasaron o más, porque en realidad sabemos las personas que asistieron al funeral y no las que habían pasado el día anterior, o sea que fue una cosa como muy rara, ¿no? Y ahí en el funeral tuve esa sensación de que él me estaba diciendo: mamá, quede tranquila, que fui un chico muy, muy querido, acá lo ves. Aparte fue muy especial porque los amigos tenían una tristeza, todos lloraban con un desconsuelo, los padres de los amigos. O sea, fue como una escena de película de esas que no te las podés ni creer, por más que la estés viendo en directo, ¿no? Fue muy impactante el funeral de Iñaki. Y a partir de ahí es como que se empezaron a dar una serie de casualidades o de diosidencias, como me gusta llamarlas a mí, que me fueron dando la paz y la tranquilidad como para darme cuenta de que tenía que ser así, que yo sabía que era un ángel, porque siempre lo decía, lo dije ese mismo día cuando hice la tarjeta recordatoria de él, de que era un ángel, y a partir de ahí es como que se dieron tantas cosas que lo confirmaron, ¿no? Y los amigos lo percibían especial, es más, varios amigos de él se han tatuado alas, se han tatuado una I de Iñaki, cosas que si lo piensas no te entran en la cabeza, ¿no? Porque bueno, podés querer mucho a un amigo, pero al punto de tatuarte el cuerpo aparte son amigos que en realidad lo conocían desde hacía poco tiempo, porque él había vuelto de Fuerteventura, habíamos vivido un año en un pueblo, después en otro, y después vivió él ahí donde estaba los 2 últimos años. O sea, como que es un nene que fue cambiando de colegios, de lugares, y sin embargo la participación que hubo en ese día fue brutal. Así que bueno, eso por un lado, ¿no? Y bueno, y lo de Matilde también fue, aparte de eso también, 2 días antes había fallecido mi amiga, todavía no me había recuperado de eso, y el otro golpe atrás, entonces como que estaba como muy enojada, digo, ¿qué está pasando, no? Ya te digo, había estado en la iglesia, al día siguiente que falleció Matilde fui a una jornada de adoración a pedir por ella. Sentía que bueno, podían pasar las 2 cosas, ¿no? Que falleciera, que se salvara, pero bueno, sabía por esa estampita que ella me había dejado, ¿no? Ese día, de que ella iba a estar bien, ¿no? Y que lo que pasara era cosa de la Virgen, ¿no? O de Dios. Y bueno, y la Virgen también es como que se fue siempre manifestando a lo largo de estos 7 meses de que Iñaki está a su lado. O sea, aparte me los imagino uno al lado del otro. Y bueno, me van mandando esas señales que me van dando tranquilidad y paz de que es así, de que él cumplió una misión en el mundo y de que ya está. Aparte él siempre decía que se quería jubilar. Me decía, yo me quiero jubilar. Le digo, ¿cómo te vas a jubilar? Sí, mamá, yo me quiero jubilar. Pero aparte me lo decía como muy serio, ¿no? Y digo, no, Iñaki, todavía te quedan un montón de cosas por vivir. No, yo me quiero jubilar. Y bueno, realmente se jubiló acá, pero ahora está súper activo. Allá arriba está súper activo y aparte de eso, pasan cosas que tienen que ver con los amigos, cosas con gente que no lo conoce. Bueno, cosas muy puntuales que te dan la pauta de que era un ser especial, indudablemente. Bueno, lo de mi hija fue también muy extraño porque llego, ya te digo, y rezábamos en casa todos los días. Le digo, pues podemos rezar, porque claro, yo estaba con miedo de decírselo, ¿no? Porque no sabía cómo lo iba a tomar. Gracias a Dios, en vez de enojarse, que también podría haber sido otra reacción de parte de ella, de enojarse con Dios o decirme ese Dios que vos tanto defendés o esa Virgen que vos tanto hablás, mira lo que pasa, y pues se nos llevaron a nuestro hermano, o sea, y gracias a Dios no pasó así. Ella también se dio cuenta que era un ángel,
Y llegábamos a casa y le digo, bueno, ¿podemos rezar un poquito? Y rezaba conmigo las oraciones sin saberlas, o sea, porque yo nunca se las había enseñado. Y le digo, ¿vos cómo sabes? El Dios te salve, el Padre Nuestro, gloria. Dice, no sé. Y bueno, y me acompañó a la misa, quiso comulgar en ese momento. Y me dice, ¿puedo comulgar? Y digo, mira, le digo, solo hay una amiga que dice que si vos le pedís perdón a Dios de corazón, podés. No, mamá, dice, tengo muchos pecados. Dice. Y bueno, no comulgó ese día, pero es como que tiene esas cosas que... O sea, ahora es ella la que a veces me manda casualidades o coincidencias que le pasan y las comparte conmigo, ¿no? Entonces ahora es como que hablamos el mismo idioma. Y eso a mí también me da como mucha tranquilidad porque, bueno, ya no me toma como la loca del pueblo, sino que como que algo especial pasa, ¿no? Y eso también me da mucha tranquilidad. Aparte, bueno, tengo, como te digo, muchas amigas que estamos todas más o menos en la misma sintonía y eso es como que te da calma, te da paciencia con el que no entiende, con el que no comparte la idea. Pero bueno, todas las cosas que cuento en el libro son hasta con fotos, ¿no? Entonces es como que hay que rendirse un poco ante la evidencia. Y bueno, han pasado tantas cosas que... Varios de los amigos de Iñaki me han dicho que no creían y como que los hice pensar o que me dejó sonando esta frase o esta la voy a aplicar. O sea, cositas que te dan la pauta, ¿no? de que abrió un poquito cambió la mirada, ¿no? Como digo a veces también, cambió la mirada para un lado, para el otro. O sea, uno no pretende cambiarle la idea a nadie, ¿no? Sino invita a pensar y bueno, y cuando estuve en Lourdes hace poco, ahí que conocí mejor la historia de Bernadette y tal, y el sacerdote en la misa dijo que bueno, que a veces, como le pasó a Bernadette, ¿no? Ella no se pudo salvar, a pesar de que el agua era milagrosa y que ella estaba muy enferma y podría haber hecho uso de esas aguas. Y Bernadette dijo que la Virgen le había dicho que no le prometía la felicidad en la tierra, pero sí le prometía la felicidad eterna, ¿no? Y bueno, eso me cayó así también como una ficha importante, porque digo, bueno, o sea que en realidad aquí uno no está exento de la tragedia en la tierra, ¿no? Nos puede pasar a cualquiera, cualquier día, en cualquier momento, te cambia la vida así, un accidente, una enfermedad, y o sea, nadie es infalible, ¿no? O inmune a la muerte. Entonces, lo que cambia es en cómo estás preparado, ¿no? O cómo la fe te puede ayudar o cómo te puede acompañar. Porque esto que estoy viviendo sin fe es imposible. O sea, no lo hubiese vivido de la misma manera nunca, ¿no? Entonces, me doy cuenta que, bueno, es como digo también en el libro, la vida es un peaje, o la muerte es un peaje que tenemos que pagar para llegar a un lugar mejor, ¿no? Y porque estoy convencida que existe. Y como estoy convencida que existe y como estoy convencida que voy a volver a ver a mi hijo, es como que tengo una paz que aparte tiene que venir de arriba, porque si no es... O sea, yo en otro momento de mi vida no lo hubiese tomado así. O sea, 7 años atrás esto hubiese sido para mí el fin, ¿no? Porque no lo hubiese resistido, seguro. Y más con él, que es una persona con la que tenía mucha afinidad, con la que todo era fácil, todo era divertido, todo era muy especial. Entonces como que no hubiese podido ser. Ese es el tema, o sea, todo y en cualquier momento. Lo que pasa es que uno no piensa que le va a pasar y entonces no está preparado. Y en realidad nunca está preparado, ¿no? Pero bueno, son tantas las manifestaciones de Dios que hubo en mi vida, son tantas las que me fue poniendo en el camino,
que es, si todavía me enojara y fuera una necia o me rebotara con Dios, sería una ingrata en definitiva, ¿no? Porque me está mostrando de una manera clarísima cuando yo necesitaba ver para creer, porque yo era de las que no creía, porque o sea, todo eso no, para mí era como, sobre todo Los Ángeles, que era el tema más, con el que más reacia era, se me fueron manifestando los ángeles. Es más, el día de mi conversión, digamos, el día que pasó eso con mi amigo, fue el 24 de marzo, que fue el día que falleció mi abuelo, y era el día que antiguamente se celebraba o se conmemoraba el día del Arcángel Gabriel, ¿no? Y entonces como que al empezar a escribir y darme cuenta que tenía facilidad para hacerlo y que venía de Dios, eso obviamente, porque en ningún momento me pongo los galones, sino todo lo contrario, sé que, o sea, cuando yo me pongo a escribir no puedo parar, y si no puedo parar es porque viene de arriba eso, ¿no? Y bueno, y tantas cosas que me fueron pasando con Los Ángeles, es que indudablemente era para prepararme para la partida de este ángel que fue mi hijo. La Virgen siempre digo que me hizo como un caminito de rosas, que era una rosa, la flor que yo más odiaba, o sea, me parecía muy cursi, muy fea, la rosa, y ahora cada vez que las veo porque aparte me las fue dejando especialmente para llevarme a ella, ¿no? Y a través de ella me llevó a Jesús, porque también fue como que creía en Dios, pero todo me costaba, ¿viste? La Virgen, me costaba Jesús, y bueno, y en definitiva ella me llevó a Jesús. Y lo del misal fue muy especial porque, bueno, en realidad fue estando en Fuerteventura, estando en la iglesia una mañana, muy triste, llorando, porque me sentía angustiada, porque no sabía cómo iba a seguir mi vida. Se me aparece un hombre, estábamos solos en la iglesia porque, como te digo, tienen que haber sido las 10 de la mañana, entonces no había nadie. Y se me aparece este hombre con una estampita de la Virgen, ¿no? Una estampita de la Virgen de Fátima, grande así. Y me dice, toma, te la regalo, dice, es para vos. Dice, pedirle lo que quieras, dice, porque ella te va a llenar de bendiciones. Así fue. Así fue que pasó eso, ¿no? Entonces miro la tarjeta con la foto de la Virgen y era para pedir un rosario a Madrid, aquí, a donde estamos ahora, para pedir un rosario de la Virgen de Fátima. Bueno, salí de la iglesia, me fui, rellené los datos y pedí el rosario. Y yo tenía que viajar a la semana a Barcelona por trabajo, y entonces, bueno, llamo a ese lugar donde estaban los rosarios para ver si no me lo podían mandar a Barcelona. Me dice, bueno, sí, pero no creo que llegue para esa fecha, dice, porque va a demorar un poquito, bueno, tal. Y la cuestión es que llego a Barcelona, y llegaba también una amiga de Argentina, que también esa amiga fue como un ángel en mi vida. Llega ella y me dice, Tomás, dice, esto te lo manda tu mamá de Argentina. Y era el misal del padre de ella, ¿no? Y era un misal que tenía tapas color granate, así bordó, y adentro tenía como una ventanita con una crucecita dorada, creo que era, sí. Y bueno, y esa misma mañana recibo el rosario, con la misma cruz, exactamente la misma cruz. Nada más que una dorada y la otra era plateada. Bueno, cuando llego a Fuerteventura de nuevo con el misal y el rosario, que le muestro a Iñaki, le digo, mirá, le digo, las dos cruces son iguales. Y entonces él empieza a hojear el misal. Me dice, qué hermoso que es, mamá. Dice, ¿este me lo dejarías a mí cuando vos no estés? Sí, le digo, yo te lo regalo. Y entonces, nada, o sea, nos mudamos de ahí, volvimos a Barcelona, bueno, a la provincia de Barcelona, o sea que el misal viajó, fue, porque después se fue a donde él estaba, y después terminó en el apartamento donde vive con mi hija, porque iban a estudiar la misma carrera. Bueno, mi hija está estudiando turismo y él iba a estudiar lo mismo que ella, y estaban viviendo juntos, o sea que el misal se mudó de casa 2 o 3 veces, y nada, y el día que llego del funeral, el misal lo tenía en la mesita de luz, ¿no? En su mesita de noche.
Y bueno, para mí fue muy especial porque digo, este misal podría estar en cualquier lado y en cualquier parte, en un cajón, en una caja todavía, porque hacía poco que se había mudado, y sin embargo lo tenía ahí, ¿no? Siempre digo, o sea, estoy segura que no lo tiene ni que haber leído, pero que estuviera ahí para mí fue impactante, ¿no? Encontrármelo apenas llego, es como diciendo, mamá, tranquila que estoy acá con Dios, ¿no? Porque aparte él me había hablado del misal con tanto cariño, con tanta, ¿no?, nostalgia, me decía, bueno, esto fue del abuelo, me gustaría tenerlo, bueno, de tu abuelo, porque en realidad era el bisabuelo de él, dice, tener algo de los antepasados, me decía él, para después poder dárselo a mis hijos, y claro, yo se lo dejé con mucho cariño, fue como una charla muy especial que tuvimos él y yo. Entonces encontrarlo sobre su mesita de noche fue como muy impactante, sí. Así que bueno, esa fue una de las tantas cosas que pasaron. Bueno, en este momento es como que lo tengo al lado mío todo el tiempo, presente todo el tiempo, porque bueno, a través del libro lo ha leído mucha gente, entonces todos los días me llega algún mensajito de devolución así de lo que sintió al leer el libro. Es como muy especial, ¿no? Es como que sigue muy presente, muy presente. Y tanto con mi hija, que para ella todavía está en ese camino de búsqueda y de fe, pero es especial. O sea, no sé, yo hablo de Iñaki, es como que se me ilumina la cara, el alma, todo, porque aportó mucho mientras que estuvo vivo, porque fue un nene que fue muy especial con todos, no solamente conmigo. Muy querible, muy bondadoso, muy empático, con esa empatía que como extremada, ¿no? Porque yo creo que, bueno, como digo, ya venía con las cosas aprendidas, entonces era muy fácil para él ese papel porque se movía como pez en el agua. Entonces, y por eso se lo extraña tanto también, ¿no? Porque era una persona muy divertida, con unas salidas muy... Hablaba poco, pero cuando hablaba, lo justo, y destacaba ahí donde iba, ¿no? Que es lo que dicen los amigos también. Porque los testimonios que me dan los amigos, bueno, son impresionantes. Sobre todo el último, que te digo que va en un capítulo aparte del libro, que es a través de una amiga que también se operó a los pocos días del fallecimiento de Iñaki, o de la partida de Iñaki, y bueno, estaba muy angustiada, muy triste, lloraba todo el tiempo a pesar de que se tenía que entrar a operar, y bueno, la cuestión es que la anestesiaron pensando en Iñaki, y cuando se despertó dijo, Iñaki está bien, porque lo había visto durante la operación a su lado, y entonces repetía todo el tiempo, Iñaki está bien, Iñaki está bien. Así que bueno, y ella se había tatuado unas alas sin haber leído el libro, y ella también, bueno, pasa algo con la Virgen de la Medalla Milagrosa todo el tiempo en el libro, y también ella se compró una medalla de la Virgen Milagrosa sin saber nada de todo lo que yo contaba en el libro, y justamente se la compró después de la operación, y bueno, que es la misma medalla que Iñaki tenía, ¿no? O sea que esas cosas fuertes que no pueden ser casualidad y que todo lleva a la Virgen, o que lleva a los ángeles, o que lleva a Jesús, es indudable que viene de ahí. O sea, no puede ser obra de nadie más. Todo es tuyo.